Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar y si pueden ver la presentación que estoy compartiendo, por favor, para iniciar nuestro curso? Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a iniciar. Mi nombre es Cintia González Vargas. Soy gerente en la firma GEIA y el curso que vamos a revisar el día de hoy lleva el nombre de Auditoría Financiera, Elaboración e Informe de Sostenibilidad. Este es un curso sobre un tema nuevo, eh, nuevo relativamente aquí en México, porque bueno, a lo largo de la sesión vamos a ver que se ha estado convirtiendo en un tema muy importante a nivel mundial y en estos últimos años pues ha tenido mayor relevancia para efectos de la emisión de informes financieros y también informes en materia de sostenibilidad. Bueno, en algún momento, si tienen alguna duda o comentario, les agradecería que me lo pusieran a través del chat o bien del apartado de preguntas y respuestas. Y si yo tengo alguna oportunidad, bueno, en ese momento daré respuesta a sus comentarios. Muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Cuál es el contenido del curso que vamos a ver el día de hoy? Bueno, primero, entender el objetivo. Como segundo punto, pues conocer un poco respecto a los conceptos y antecedentes en materia de sostenibilidad. Vamos a hablar en el tercer punto acerca de las normas de información de sostenibilidad y vamos a estar viendo temas de ejemplos de aplicación práctica de estos informes de sostenibilidad, conclusiones y preguntas. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es el objetivo del curso del día de hoy? Pues justamente es describir los aspectos básicos en materia de las normas de información de sostenibilidad. ¿Ok? Para eso, antes de continuar, sí me gustaría saber si alguien de los participantes tiene conocimiento respecto a este tema de sostenibilidad, informes de sostenibilidad o cambios que tengan que realizar las empresas en materia de sostenibilidad. Por favor, si tienen comentarios, me agradecería, bueno, les agradecería que me los pusieran, por favor. En lo que me ponen sus comentarios, mientras voy a continuar un poquito. ¿Qué es la sostenibilidad? Bueno, como les he mencionado, en temas de cambio climático, de temas ambientales, pues las normatividades contables, tanto internacionales como mexicanas, han estado buscando la forma de que las empresas cambien su perspectiva en el uso de los recursos, de tal forma que puedan continuar con su objetivo de negocio en marcha en el corto y en el largo plazo. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen que aplicar el principio de sostenibilidad relativo a que se aseguren las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, siempre y cuando deben de tomar en cuenta tres aspectos importantes: la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social. ¿Ok? Entonces, pues ya todas las empresas están obligadas a realizar actividades corporativas que mantengan o mejoran la capacidad de la misma para poder crear un valor a largo plazo. Y para poder llevar a cabo este objetivo, pues tienen que llevar a cabo procesos internos desde cambios en su organización, en su estructura, que les permita establecer soluciones de infraestructuras sostenibles para que puedan mitigar cambios climáticos y garantizar esta disponibilidad de sus recursos a largo plazo. No sé si ya tengo algún comentario en materia de sostenibilidad. Tengo varios, vamos a leerlos. Dicen, es un tema nuevo para mí, ok, gracias. Temas nuevos.
Dice Daniel, creo que es un tema nuevo y solo lo asocio a temas de medio ambiente. Entiendo que son normas que buscan una conciliación entre las empresas, gobierno y la comunidad. Muchas gracias. Según yo sé, son objetivos sustentables, o sea, las empresas tienen ciertos niveles de sostenibilidad a cumplir, como no sé, no usar desechables, reciclaje, etcétera. Claro que sí. Muchas gracias a todos los que me hicieron favor de compartir esos comentarios. Y en efecto, justamente los objetivos de las empresas ahora van a estar encaminados, obviamente en primera instancia, a satisfacer su operación, pero que se cuide que en la tarea que tienen de satisfacer esta operación, que aseguren que los recursos de los cuales están haciendo uso para poder llevar a cabo sus actividades, pues estén a la disponibilidad en el corto y en el largo plazo. Y efectivamente, como alguien lo mencionó por ahí, vamos a ver que existen varias métricas en materia de sostenibilidad y en relación a estos tres temas que les comento: medio ambiente, aspectos económicos y desarrollo social. Entonces, pues vamos a continuar. Como les mencionaba, el objetivo es que la entidad base su estrategia de negocio en estos tres aspectos: lo que son los aspectos ambientales, o A, aspectos sociales, o S, y aspectos de gobernanza, G. ¿Por qué menciono estas siglas? Pues porque prácticamente esto es lo que vamos a estar hablando a lo largo de todo el curso. Entonces, las normatividades que les hago mención, pues prácticamente lo que buscan es que las empresas empiecen a ver aspectos de sostenibilidad en estos tres conceptos: ambientales, sociales y de gobernanza. Todo esto va a contribuir a que se genere un entorno global sostenible y que justamente se asegure la continuidad de la entidad a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa si las empresas no hacen o no le dan importancia a estos aspectos? Pues justamente, en primera instancia, la empresa va a tener aspectos negativos y va a ser mal vista por los usuarios de su información financiera. Y aquí vamos a ver que dentro de los usuarios, pues vamos a encontrar usuarios internos y externos, y de aquellos usuarios que justamente pues van a monitorear a la empresa, pues porque son aquellos usuarios que son los que van a patrocinar a la empresa, es decir, pues los socios o los dueños de la empresa, ¿ok? ¿Y cuál es el objetivo principal de ellos? Pues esperan recibir rendimientos respecto a su inversión, ¿ok? Y vamos a encontrar que también va a haber otro tipo de usuarios, que pueden ser los clientes, los proveedores, y ellos van a tener su objetivo principal de continuar con la relación comercial de nuestra empresa, ¿ok? Y también pues vamos a encontrar que también van a existir usuarios como pueden ser los empleados de la empresa. ¿Y cuál es el objetivo principal de ellos? Pues va a ser justamente asegurar que la empresa en la cual están trabajando pues tenga aspectos de, eh, de cuidados sociales para los empleados, en temas ya más específicos que vamos a ver más adelante, como pueden ser igualdad, ¿ok? Igualdad en aspectos económicos, o bien en aspectos de que no haya diferencias por géneros, por razas o por alguna situación en particular, ¿ok? Entonces, pues a lo largo de esta sesión, insisto, vamos a enfocarnos en estos tres aspectos. Como les mencionaba, estos temas han venido tomando relevancia en los últimos años, y esto pues vamos a enfocarnos principalmente desde el ejercicio 2015, en la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenibles con la intención de que estos sean alcanzados en 2030. México, al ser un miembro de esta ONU, pues también adquirió el compromiso. El 3 de noviembre de 2021, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las principales economías del mundo acordaron llevar a cabo algunas acciones para reducir el impacto ambiental. Y en ese sentido, pues vamos a enfocarnos en nuestro primer escenario, que justamente es el 26 de junio de 2023, cuando el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, ISSB, por sus siglas en inglés,
a través de esta Fundación IFRS, publicó la versión final de las dos normas internacionales en materia de sostenibilidad. Y estas normas pues estuvieron vigentes a partir del 1 de enero del 2024. ¿A qué normas nos referimos? Pues justamente a las IFRS en materia de sostenibilidad, S1 y S2. ¿Ok? Para esto, pues vamos a ver que hubo ahí ciertas adecuaciones en los gobiernos contables que pues, son los responsables de generar estas normas. Todos sabemos que el Consejo International Accounting Standards Board, ESB, pues es el responsable de la generación de las normas internacionales de información financiera en materia de contabilidad. Y derivado de todos estos antecedentes que les he comentado, pues resulta que se generó un nuevo organismo y ese nuevo organismo es el International Sustainability Standards Board. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de este organismo? Pues justamente es llevar a cabo el estudio en materia de sostenibilidad y por lo tanto publicar las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad. ¿Ok? Y obviamente pues todo esto empezó a ser obligatorio para las empresas que emiten información de acuerdo con las normas internacionales de información financiera a partir del 1 de enero de 2024. ¿Ok? Entonces, vamos a además identificar que también las empresas regulatorias, que son aquellas empresas de interés público, pues también van a tener la obligación de presentar información en materia de sostenibilidad. Y por lo tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que es la SEC, también implementó nuevos requisitos de informe para empresas que cotizan en bolsa, justamente sobre información relacionada con el medio ambiente que se debe de incluir en sus declaraciones o informes anuales. Y vamos a identificar que la información que tienen que cumplir este tipo de empresas pues son relacionadas a riesgos climáticos significativos y actividades para mitigar tales riesgos. Información sobre la supervisión de los riesgos relacionados con el medio ambiente y gestión de los riesgos, obviamente. ¿Ok? Entonces, vamos a resumir que al día de hoy tenemos pues importantes aspectos regulatorios en materia de sostenibilidad. ¿Cuáles son nuestros dos principales ejes? Las normas internacionales de información financiera, las cuales pues tienen bueno, las normas S1 y S2, ¿ok? Y estas normas, pues ya comentamos, fueron vigentes a partir del 1 de enero del 2024. Y en ese sentido, pues ya hemos hablado que el Consejo de Contabilidad aquí en México, pues tiene la tarea de que se presente la información financiera de acuerdo con las normas de información financiera, pero que estas normas pues vayan a ser convergentes en materia internacional. Y entonces, pues justamente derivado de todos estos cambios a nivel mundial, pues también este consejo implementó estas normas de información de sostenibilidad, ¿ok? Y estas normas son vigentes a partir del 1 de enero del 2025. Vamos a ver que si bien el objetivo de ambas normatividad, tanto la norma internacional de información financiera S1 y S2, es muy convergente con las normas de información de sostenibilidad, obviamente, vamos a ver ahorita que hay algunas diferencias entre una y otra, pero en esencia el objetivo es que justamente las empresas empiecen a evaluar los aspectos que ya mencionaba yo al inicio de la sesión, aspectos de gobernanza, aspectos de materia ambiental y aspectos de desarrollo social. Y que justamente esos enfoques pues sean medidos y que se identifiquen riesgos y oportunidades de tal forma que se minimicen cualquier riesgo en esos aspectos que les comento para que las empresas puedan continuar con su objetivo de negocio en marcha. ¿Ok?
¿Cuáles son las principales diferencias que vamos a encontrar entre la norma mexicana, norma de información de sostenibilidad, con la norma internacional de sostenibilidad? Pues vamos a dividirlas en dos. Primero, las normas internacionales de información financiera en materia de sostenibilidad van a estar enfocadas en satisfacer las necesidades de los usuarios primarios de la información de una entidad, es decir, los que suministran los recursos a la entidad y esperan el resarcimiento de dichos recursos. Ya mencionábamos que son los inversionistas y los acreedores principalmente. Sin en cambio, la norma mexicana, que es la norma de información de sostenibilidad, pues va a tener la intención de coadyuvar a preparar información que va a ser útil para los usuarios primarios, es decir, para los inversionistas, pero también va a ser útil para otro tipo de usuarios. Mencionamos clientes, proveedores, empleados, autoridades y aquellas otras eslabones que participen en la cadena de valor de la entidad, ¿ok? Y que ya mencionábamos que estos usuarios no van a esperar un resarcimiento económico alguno por parte de la empresa, pero obviamente, pues sí están interesados en la continuidad de la operación de la empresa, ¿ok? No sé si quedó claro la primera diferencia. La segunda diferencia va a ser que la norma internacional de información financiera va a enfocarse en 4 áreas, ¿ok? Que es el área de gobernanza, estrategia, administración de riesgos y métricas y objetivos, ¿ok? Es decir, que al momento la norma internacional pues es una norma muy precisa y está enfocada en estos 4 aspectos que ya les mencionaba. ¿Qué es lo que va a suceder con la norma mexicana? La norma mexicana de información de sostenibilidad hasta el momento solamente te va a hablar de aspectos generales de sostenibilidad. Es decir, al día de hoy solamente se ha publicado la NIS A1, que justamente su nombre es Marco Conceptual en materia de información de sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque justamente pues los entes contables que son responsables de la emisión de estas normas, pues van a trabajar en que se generen NIS particulares de aplicación específica para ciertos temas. Y al momento solamente contamos con la NIS A1 que nos va a hablar respecto al marco conceptual de estas normas de información de sostenibilidad. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Cuando nosotros nos referimos a las normas de información financiera, pues justamente tenemos todo un libro que nos habla acerca de todas esas normas de información financiera, pero hay una norma en particular que es la que nos habla acerca del marco conceptual de esas normas de información financiera. En este caso, vamos a asemejar que va a ser el mismo objetivo para las normas mexicanas en materia de sostenibilidad. Al momento solamente contamos con 2 normas, que ahorita las vamos a ver, pero la primera de ellas es esta, la NIS A1, y justamente esta NIS está enfocada para platicar acerca del marco conceptual en materia de sostenibilidad. Se espera que generen otras NIS específicas para temas particulares, ¿ok? Estas se podrán decir que son las principales diferencias en materia de comparación de la norma mexicana de sostenibilidad con las normas internacionales. Sin embargo, a lo largo del curso, pues vamos a ver que el objetivo central de las normas de sostenibilidad, pues justamente van a aplicar para estas áreas que les estoy mencionando. Temas de gobernanza, estrategia, administración de riesgos, métricas y objetivos. No sé si hasta aquí quedó claro. Si tienen alguna duda o comentario. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver
que en materia internacional vamos a tener dos normatividades. La Norma Internacional de Información Financiera S1 y la Norma Internacional de Información Financiera S2. La S1 nos va a platicar acerca de aquellos requerimientos generales de revelación de información financiera relacionada con sostenibilidad. Y ahorita vamos a ver mayor detalle. Y la Norma Internacional de Información Financiera S2 va a referirse a toda aquella divulgación de información relacionada con el clima. ¿Cuál es su objetivo de estas normas? Pues ya lo mencionamos, es que la entidad revele los riesgos y las oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Esos riesgos y oportunidades, ¿qué es lo que va a afectar? Pues justamente los flujos de efectivos de una entidad, el acceso a su financiamiento, su costo de capital en el corto, mediano y largo plazo. Y obviamente se busca que la información que se revele en materia de sostenibilidad sea útil a los usuarios primarios de la información financiera en su toma de decisiones. Acuérdense que esta fue una de las principales diferencias que les mencioné en materia internacional y mexicana. Dijimos que esta norma, justamente su objetivo en primera instancia es satisfacer las necesidades de los usuarios primarios, que son los inversionistas, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo de las normas internacionales de información financiera, ¿ok? Ahora, vamos a resumir esas normas de qué es lo que tratan, ¿ok? La norma de información internacional financiera S1, ya dijimos, va a hablar acerca de los riesgos y las oportunidades relacionadas en materia de sostenibilidad que podían afectar el rendimiento financiero, los flujos de efectivo, los accesos a financiamiento o los costos de capital. ¿Cómo se va a revelar esta información? Pues para esto, las empresas tienen que identificar qué tipo de estructura de gobierno tienen al momento, ¿ok? Y tienen que identificar si las empresas tienen riesgos identificados relacionados con el clima o con aspectos sociales. ¿Cuál es la forma en que la empresa gestiona y mitiga esos riesgos? Y la estrategia que tiene la empresa para abordar esos riesgos y oportunidades. ¿Y cuáles son las métricas y objetivos que tienen para combatir el cambio climático? Vamos a poner un ejemplo muy simple. Pues recientemente en Estados Unidos, uno de los estados, Texas, tuvo inundaciones y obviamente pues desastres naturales como consecuencia de las lluvias que se dieron en los últimos periodos, ¿ok? Obviamente, ese es el primero. El segundo ejemplo es, pues todos sabemos que en Estados Unidos, pues el riesgo de que haya huracanes o de que haya, bueno, sí, huracanes, pues es más, más grande que en otros países, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tienen las empresas como objetivo para mitigar estos efectos naturales? ¿Ok? Ya sabemos que esos desastres naturales, que son consecuencia obviamente pues de la propia naturaleza, pues van a afectar la operación de la empresa. Entonces, en primera instancia, lo que nos dice la norma es, si la empresa tiene ya identificado ese riesgo, ¿ok? ¿Lo tiene identificado? Sí. ¿Cuál es la forma en que va a gestionar y mitigar esos riesgos? ¿Cómo se va a preparar para que esos desastres pues no les afecten en su operación? Pues resulta que a lo mejor voy a tener que eh, cambiar a lo mejor el lugar de ubicación. Eso es un ejemplo, a lo mejor un poco burdo. Segundo, voy a tener que reforzar el tema de la planta productiva para que no me afecten pues posibles inundaciones que tengan que ver con como consecuencia de las lluvias. O voy a tener
que cambiar la operación de la empresa para que en aquella región en la cual tengo mayor riesgo de aspectos naturales, pues solamente me enfoque en una partecita de mi parte productiva, ¿ok? Estoy inventando, obviamente son ejemplos muy burdos, pero justamente es que la empresa vaya identificando estos riesgos y cómo va a ir abordándolos, cuál es la estrategia que va a tomar para mitigar estos riesgos y además cuáles son las métricas y objetivos, cómo va la empresa a asegurarse que todas estas estrategias que está implementando tienen un efecto importante en sus flujos financieros porque, pues obviamente, si la empresa ya conoce este tipo de aspectos y no hace nada para evitarlos o minimizar el riesgo, pues la consecuencia va a ser que vaya a tener menores utilidades posteriores o posiblemente pues que su riesgo de negocio en marcha pues sea mayor, ¿no? Ante catástrofes pues que ya no se pueden evitar y que entonces eso le va a afectar en flujos de efectivo negativos. Entonces, pues este prácticamente es el antecedente de cómo es que las empresas tienen que ir identificando esos aspectos en materia de sostenibilidad. Ese es un ejemplo simple. Ya mencionábamos que nos tenemos que enfocar en cuando hablemos de sostenibilidad, pues no solamente es aspectos ambientales, sino que también son los aspectos en materia de gobernanza y en materia de desarrollo social. ¿Ok? Ahora, vamos a recordar que en materia internacional, pues hablábamos de que hay dos normas. Entonces, ya ahorita mencionábamos la norma S1. Y la segunda norma internacional es la norma S2, ¿ok? Y justamente esta norma se va a enfocar en aquellos riesgos y oportunidades relacionados al clima que afecten sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo, y la forma en que las empresas tienen que revelar estos impactos ambientales, ¿ok? Aquí, esta norma va a establecer directrices específicas para que las empresas informen cómo el clima afecta a sus operaciones y estrategias y cómo el impacto que sus actividades tienen en el clima. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a identificar? Pues vamos a ver que vamos a encontrar dos tipos de riesgos que se pueden suscitar en materia de clima. Uno, pues obviamente los riesgos físicos, y que estos pues van a estar impulsados por eventos meteorológicos extremos. Ya mencionaba yo como ejemplo las inundaciones, las sequías o los incendios forestales. Obviamente sabemos pues que en los últimos años ha tenido mayor impacto el calentamiento global, el cambio climático y eso ha generado pues cambios naturales que antes no conocíamos, ¿no? Es decir, pues antes no habíamos sentido niveles de temperatura tan altos como en estos últimos años, ¿ok? Tampoco habíamos sentido pues el tema de las lluvias como hace muchos años. Ahorita pues obviamente son con impactos más fuertes. Y entonces esto obviamente va a seguir creciendo y va a seguir siendo un efecto consecuencia de los cambios climáticos. Entonces, lo que buscan estas normas es identificar cómo estos aspectos naturales van a tener un impacto financiero, ¿ok? En aspectos como operativos, de transporte, de las cadenas de suministro o bien de la seguridad de los empleados o de sus clientes, ¿ok? ¿Cuáles son los otros riesgos que identifica esta norma? Los riesgos transitorios. Y es decir, justamente pues va en consecuencia de lo que ahorita les mencionaba. Obviamente también va a incluir aspectos relacionados con políticas cambiantes, regulaciones y requisitos de divulgación relacionados con el clima en torno a problemas como las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, también relativos a los costos de energía, combustible y las políticas energéticas nacionales o globales. Todos estos riesgos en temas de efecto invernadero, pues también van a tener un efecto financiero en el corto o en el largo plazo y pues también las empresas tienen la obligación
de evaluar los impactos. ¿Ok? Vamos a resumir que todo lo que tiene que ver con la norma internacional de información financiera S2 y S1 lo vamos a mencionar en estos 4 aspectos: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. ¿A qué se refiere el tema de gobernanza? Pues no es otra cosa más que el gobierno corporativo de la empresa, ¿ok? El consejo de administración y cuáles son las medidas que ha implementado este gobierno corporativo en materia de estos aspectos, eh, pues de sostenibilidad y de clima, ¿ok? Ese es el primer impacto. El segundo, pues la estrategia que ya les mencionaba, si es que la empresa ya identificó estos riesgos, cuál es la forma en que va a trabajar para mitigar esos riesgos. Y en ese sentido, pues va encaminado al tema de la resiliencia. Ajá. Cómo la empresa va a afrontar estos riesgos, pues para poder continuar con el tema de su operación en el largo plazo. El tercer tema, pues justamente es la gestión de riesgos, ¿ok? ¿Cuáles son las actividades que va a hacer para minimizar esos aspectos en materia de sostenibilidad? Y vamos a identificar que el cuarto tema va a ser en materia de métricas y objetivos. Y entonces aquí las empresas pues tienen que identificar justamente cómo van a mitigar o van a disminuir esos riesgos que se van a ir identificando. Y aquí vamos a enfocarnos también a las emisiones de efecto invernadero, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque justamente, además de los aspectos climáticos, estas normas hacen referencia justamente a las emisiones de gases de efecto invernadero y ya sabemos que vamos a encontrar 3 tipos de emisiones: las del alcance 1, que son aquellas que son resultado directo de las operaciones propias o controladas por una organización. ¿Cuáles son ese tipo de emisiones? El consumo de las calderas, por ejemplo. Las emisiones de alcance 2, pues van a estar asociadas con la generación de energía que se compra, ya sea la electricidad, el calor o vapor. Si bien este tipo de emisiones son indirectas porque pues obviamente son resultado de la compra de la electricidad o del calor, sí también pueden ser controladas directamente por la organización, ¿ok? Y las emisiones de alcance 3, pues van a ser aquellas que la organización no controla directamente, pero que va a ocurrir como resultado de sus operaciones o de su cadena de valor. Es decir, pues aquellas emisiones que sí, pues emite, digamos, la empresa, pero como de forma indirecta por la propia operación. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver que justamente a través de estas normas internacionales se tienen que enfocar en estos 4 objetivos y justamente verificar métricas y objetivos que vayan a cumplir con estos riesgos en materia de sostenibilidad relacionados con cambio climático, ambientales y de sostenibilidad social. Ahora vamos a enfocarnos a que todas estas indagaciones que tienen que hacer las entidades las tienen que reportar en un informe de sostenibilidad, ¿ok? Y ese informe de sostenibilidad lo deben de emitir de forma anual, al mismo tiempo en que las empresas van a emitir sus estados financieros de acuerdo con las normas que correspondan, que en este caso pues pueden ser las normas internacionales de información financiera, ¿ok? Además, para efectos, pues, internacionales, la norma nos dice que las entidades pueden aplicar estas normatividades S1 y S2 independientemente si la información relacionada a la emisión de los estados financieros son preparadas de acuerdo con IFRS o algún otro principio de contabilidad, ¿ok? Pero lo importante justamente es el momento en que se van a efectuar estas revelaciones. Y ya sabemos que es al mismo tiempo en la que se van a emitir los estados financieros y por el mismo periodo. También es importante indicar
que estas revelaciones se tienen que presentar pues de forma comparativa con los ejercicios anteriores. Esto es prácticamente los antecedentes de las normas internacionales de información de sostenibilidad, ¿ok? Ya les mencionaba que justamente, pues las normas de información de sostenibilidad mexicanas son resultado de todos estos antecedentes internacionales y que estas normas internacionales S1 y S2 pues se iniciaron en el 2024. Entonces, como consecuencia de esos aspectos internacionales, el 13 de mayo, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad promulgó las nuevas normas de información de sostenibilidad y esas ya dijimos que son vigentes a partir del 1 de enero del 2025. Entonces, ahora sí, vamos a enfocarnos a las normas de información de sostenibilidad mexicanas. ¿Ok? Les mencionaba a lo largo de la sesión que ahorita pues vamos a enfocar a que estas normas se están implementando en dos etapas, ¿ok? La primera etapa es la norma de información de sostenibilidad A1, marco conceptual, y la norma información de sostenibilidad B1, que va a definir los indicadores básicos de sostenibilidad. Esta es la primera etapa y esta es la en la cual ahorita nos encontramos, ¿ok? La segunda etapa va a ser continuar con la emisión de estas NIS temáticas y van a estar enfocadas en requerimientos de revelación sobre riesgos y oportunidades relacionados con temas de administración de riesgos, estrategia y gobernanza. Sin embargo, estas pues todavía no se han implementado, ¿ok? Pero vamos a tener claro que van a ser NIS temáticas en particular, ¿ok? Entonces vamos a regresarnos con que ahorita solamente tenemos, esta primera etapa. Y al momento solamente tenemos estas dos normas, la NIS A1 y la NIS B1. Ahora, ¿para qué entidades son obligatorias estas NIS? Estas NIS van a ser obligatorias a todo tipo de entidades que emitan los estados financieros de acuerdo con las normas de información financiera mexicanas. También va a ser importante que estas entidades de interés público también van a estar sujetas a estas normas. Ojo, estas entidades de interés público, además de estar sujetas a las normas de información financiera en materia de sostenibilidad, van a estar sujetas a las regulaciones precisas por pues la Bolsa Mexicana de Valores para la presentación de información financiera y de sostenibilidad. Y también aquellas entidades que no son de interés público pueden también ser sujetas y alinearse a estas NIS, incluyendo las pymes. ¿Por qué? Pues porque justamente el objetivo es que pues todas las entidades que emitan información financiera estén sujetas pues a estas normas en materia de sostenibilidad. Pues ¿por qué? Pues porque ya buscamos que el objetivo es que se aseguren que los recursos naturales y aquellos recursos en materia de desarrollo social con los cuales ahorita estamos haciendo uso para poder operar, pues los tengamos en el corto, mediano y largo plazo. Por eso es recomendable que estas entidades pequeñas pues también sean consideradas como parte de la información de sostenibilidad. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, comentario. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ya que tenemos estas normas de información de sostenibilidad mexicanas, vamos a enfocarnos a estas dos. Ya les mencionaba, a la NIS A1, que nos va a hacer énfasis acerca del marco conceptual, y la NIS B1, indicadores básicos de sostenibilidad. Ahora, vamos a desarrollar cada una de estas normas. La primera, NIS A1, marco conceptual.
Perdón. Entonces, vamos a ver, ahora sí, que en la materia de la NIS A1, marco conceptual, ¿qué es lo que va a buscar? Va a establecer las bases para el desarrollo de las NIS particulares y su aplicación en la preparación de la información de sostenibilidad. A través de esta norma se van a definir características cuantitativas y cualitativas fundamentales y de mejora de la información de sostenibilidad, y va a establecer características que deba cumplir la información que se deba revelar a través de las NIS particulares. Ya les mencionaba, como en las normas de información financiera mexicanas tenemos un marco conceptual, así va a funcionar de la misma manera estas normas de información de sostenibilidad. Vamos a tener NIS particulares y vamos a tener NIS pues bajo esta norma que es el marco conceptual. Y en la norma internacional la norma de información de sostenibilidad B1, se tienen que identificar indicadores básicos de sostenibilidad y estos van a tener métricas de aplicación universal que van a permitir a la entidad conocer con mayor claridad su estatus de sostenibilidad. ¿Ok? Ahorita vamos a desarrollar cada una de estas normas. Sin embargo, solamente al momento hay que dejar claro que a través de la NIS A1 vamos a identificar características cuantitativas y cualitativas. Y a través de la NIS B1 vamos a identificar aspectos que se van a conocer como indicadores básicos de sostenibilidad y que esos aspectos pues van a ser en materias de gobernanza, aspectos sociales y aspectos ambientales. Y a cada uno de esos indicadores básicos vamos a irlos midiendo, perdón, ¿ok? Y vamos a ver cómo se van a medir. Una vez que tengamos claro estas dos normas, vamos a identificar que la norma de información en materia de sostenibilidad nos dice que esta información se va a presentar como parte de las notas a los estados financieros. Y entonces, esta información se tiene que presentar por el mismo periodo que estamos reportando los estados financieros. Tenemos que identificar el concepto de la entidad que reporta. Tiene que ser comparable, verificable, comprensible y también tiene que cubrir aspectos de materialidad. ¿A qué referimos con aspectos de materialidad? Pues que justamente tenemos que identificar que todos estos indicadores que vamos a ver más adelante sean importantes para la operación de la empresa y qué tanto riesgo están generando. Riesgo ambiental, ¿ok? O riesgos sociales pudiera ser. Entonces, pues justamente tenemos que evaluar el impacto de estos indicadores en nuestros informes financieros. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero solamente quédense hasta el momento con que pues se tiene que también evaluar estos aspectos de acuerdo a su importancia relativa para la operación de la empresa. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengamos dudas, comentarios. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la norma NIS A1, Marco Conceptual de las Normas de Información de Sostenibilidad. Y entonces vamos a hablar de los aspectos que les mencionaba al inicio de la sesión. Aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos de gobernanza. El primero de ellos son los aspectos ambientales. ¿Qué es lo que busca esta norma en materia ambiental? Pues va a buscar que se mitiguen, que se disminuyan o bien que se compensen los aspectos negativos hacia el medio ambiente, que se haga un consumo responsable de los recursos materiales y que la entidad evalúe y entienda los cambios en el entorno ambiental para establecer medidas de mitigación y adaptación, por ejemplo, cambio climático. Entonces, se tiene que identificar
cómo estos aspectos van a afectar el desempeño de la entidad y entonces esta empresa tenga que ajustar sus planes de negocio para mitigar o disminuir esos riesgos. Por ejemplo, vamos a estar hablando de aspectos de gases de efecto invernadero, de descarga de aguas residuales sin tratamiento o de residuos peligrosos hacia el medio ambiente, de consumo de agua o bien del uso de energía renovable en lugar de consumir energía no renovable. ¿Ok? Son ejemplos que ahorita vamos a ver más adelante cuando identifiquemos cuáles son los indicadores ambientales que se tienen que revelar en los estados financieros. ¿Cuáles son los aspectos sociales a los cuales va a hacer mención esta norma? Pues simplemente a que se promueva el desarrollo y bienestar de las personas dentro y fuera de la entidad. Es decir, que la empresa identifique políticas de inclusión de personas de diversas razas, religiones, género, que se establezcan políticas de trabajo digno, que se promueva el fortalecimiento de las capacidades de los empleados y el comportamiento ético de los proveedores. ¿Ok? Todos estos aspectos, si bien de alguna forma las entidades pues ya tenían implementados aspectos en materia de control interno y en materia de aspectos sociales, ahora pues la obligación de las empresas es revelar en los estados financieros si cuentan con políticas que cubran estos aspectos. Y no solamente es revelarlos, sino cuál es la forma en que se va a cuantificar que efectivamente la empresa está cubriendo con estos aspectos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ya esto ya deja de ser aspectos internos de la empresa en materias de políticas o procedimientos o manuales operativos, sino realmente ya ahora la obligación es revelar que efectivamente se están cumpliendo con estas políticas y cómo se está cumpliendo. Y en materia de gobernanza, pues justamente lo que tenemos que revelar es que el gobierno corporativo de la empresa hace uso de la administración de su negocio basado en aspectos éticos, legales, de transparencia, y que todos estos aspectos incluyan un alto grado de compromiso con un desempeño sostenible. Y volvemos a lo mismo, que se establezcan códigos de integridad y de ética para lograr una conducción responsable de la entidad, promoviendo valores entre sus trabajadores. Que la empresa opere con apego a las leyes, normas y reglamentos. Que establezca políticas y procedimientos anticorrupción. Y que establezca un proceso de rendición de cuentas que satisfaga las necesidades de información de los usuarios. No sé si hasta aquí tienen algún comentario respecto a estos aspectos ambientales, sociales o de gobernanza. Tenemos una pregunta. ¿A qué información nos referimos? ¿Cómo se calcula el impacto de estos riesgos en los estados financieros? Las normas, vamos a verlo más adelante, pero te comento de forma preliminar que las normas de información en materia de sostenibilidad ya han establecido indicadores cuantitativos y cualitativos, que son los que yo mencionaba ahorita. ¿Ok? Ahorita vamos a identificar cuáles son esos conceptos, pero la propia norma ya establece fuentes de información en donde podemos identificar esos aspectos que tenemos que evaluar y medir. Y además de que identifica esas fuentes de información, nos sugiere la forma en la que debemos de evaluar que efectivamente la empresa está cumpliendo con esos objetivos. Ahorita lo vemos más adelante, por favor. Si no tienen algún comentario en estos tres aspectos generales, ambientales, sociales y gobernanza, vamos a continuar. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos eh, indicadores en cada uno de estos aspectos, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas que va a proporcionar toda esta información? Pues obviamente que la empresa
contribuya a un entorno global sostenible, que se permita la continuidad de la entidad en el largo plazo. Y obviamente, si las empresas no le dan importancia a estos temas, ASG, que son pues, los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, pues todo esto va a afectar de forma negativa en el entorno de las personas que se van a desenvolver, comprometiendo la supervivencia humana y la capacidad de la entidad para sostenerse como negocio en marcha. Las entidades que justamente tienen aspectos sostenibles, pues van a ser aquellas entidades que van a tener un mejor desempeño y van a ser más resilientes. Los empleados van a ser más productivos y obviamente aspectos de gobernanza con enfoque de sostenibilidad va a generar confianza en los usuarios internos y externos de la empresa. Y esto va a provocar que la empresa pueda ser sujeta a de inversión, de financiamiento y para establecer relaciones comerciales. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues vamos a resumirlos en 4 pasos. El primero, definir métricas para identificar los estatus de sostenibilidad y establecer objetivos de mejora. Implementar un sistema de administración de riesgos relacionados con la sostenibilidad. Definir una estrategia de sostenibilidad para mitigar esos riesgos y aprovechar las oportunidades. Y establecer gobierno corporativo con enfoque de sostenibilidad. Si se dan cuenta, estos 4 pasos tienen mucho sentido con lo que yo les comentaba al inicio en aspectos de los antecedentes de las normas de sostenibilidad, porque justamente pues nos hablaban de métricas, de identificador de riesgos, estrategias y y cómo se iban a cubrir esos aspectos. Vamos a desarrollar cada uno de estos pasos. Tenemos que definir métricas para identificar los estatus de sostenibilidad. ¿Cuál es la pregunta que nos hacía ahorita el compañero? Es, ¿cuáles son esos aspectos que tenemos que evaluar en materia de sostenibilidad? De forma preliminar les puedo decir que la norma ha identificado aproximadamente 20 aspectos en materia ambiental, en materia de seguridad social y en materia de gobernanza, que ahorita los vamos a ir viendo, obviamente. Sin embargo, eso ya es un primer antecedente porque ya tenemos cuáles son los aspectos que tenemos que cubrir. Ahora, esos aspectos que nos está pidiendo la norma, tenemos que medirlos. Y para medirlos tenemos que identificar, primero, cómo estamos operando hoy en día y cuáles son los impactos positivos o negativos, ambientales y sociales que tenemos al día de hoy. Una vez que identificamos en dónde estoy parado al día de hoy, tenemos que identificar objetivos de mejora para dichos aspectos. Para esos objetivos de mejora, pues tenemos que utilizar métricas. Y esas métricas, yo ya les mencionaba que la propia norma nos habla acerca de posibles fuentes de información. Pero además de esas fuentes de información, tenemos que compararnos con el sector en el cual estamos operando al día de hoy y que esas métricas pues sean de uso general, ¿ok? Si estamos obligadas a hacer alguna regularización o cumplimiento de alguna ley importante, pues también tenemos que hacer uso de esos aspectos. Y también tenemos que identificar métricas que van a cuantificar aspectos particulares de la entidad, ¿ok? Esas métricas van a ayudar a identificar los riesgos, las oportunidades que puedan afectar el desempeño financiero de la entidad. Y ya mencionamos todos estos aspectos, pues van a afectar los flujos de efectivo, acceso a financiamiento. Una vez que ya identificamos esos aspectos cuantitativos que tenemos que medir y ya sabemos en dónde estamos parados, ahora tenemos que implementar un sistema de administración de riesgos relacionado con sostenibilidad. Para eso, ¿qué es importante? Pues esto es un aspecto que va a afectar no solamente el área de contabilidad, sino va a afectar al área de contabilidad, al área de finanzas, al área de operación y a toda la empresa en particular. ¿Por qué? Pues porque para poder identificar en dónde estamos parados al día de hoy, tenemos que identificar cuáles son nuestros procesos de operación productivo y tenemos que identificar
si esos procesos son agresivos al medio ambiente. Un ejemplo, cuando nosotros hacemos emisiones de gases de efecto invernadero, no sé si al día de hoy, pues las empresas evalúen cuáles son aspectos eh, en porcentajes y aspectos en dióxido de carbono que estamos emitiendo al ambiente. O cuando la empresa tiene residuos peligrosos, pues no sabemos cuál es la forma en la que esos residuos son desechados o son enviados al medio ambiente. No sabemos si al día de hoy las empresas, o posiblemente sí, ya han implementado procedimientos para cubrir estos aspectos, pero entonces tenemos que identificar cuáles son esos procesos operativos y cuáles son las métricas que la empresa está utilizando al día de hoy para identificar el efecto de esos gases invernadero o de esos residuos peligrosos que estoy sacando al medio ambiente y cuál es el impacto, si es poco, si es mayor, si es casi nulo, no lo sé, que nos va a afectar obviamente a la empresa y también a la sociedad. Entonces, si la empresa identifica que no puede continuar operando porque tiene que invertir una modernización en su planta productiva, pues estamos en riesgo, ¿ok? Pues ¿por qué? Pues porque le va a generar riesgos de pérdida monetaria al no poder recuperar el monto de la inversión en la planta original que está contaminando. Obviamente pueden existir riesgos provocados por sus propias prácticas de negocio y otros riesgos que se encuentran en el entorno en el que opera. Por ejemplo, los que mencionaba hace un ratito, en el caso de empresas que están en lugares geográficos en los cuales se tienen mayores aspectos naturales, como por ejemplo inundaciones o temas de huracanes. ¿Ok? Entonces, pues es lo que nos dice la norma. Primero, identificar cómo estamos operando y evaluar cuáles son los impactos que tenemos positivos o negativos de esos riesgos que ya identificamos. Ojo, esos riesgos van a ser en materia de sostenibilidad, pero son en los tres ámbitos que ya hemos venido mencionando: ambientales, sociales y de gobernanza. Una vez que ya identificamos cómo estamos operando, ahora hay que identificar una estrategia de sostenibilidad. Y esto va a incluir acciones que tienen el objetivo de conducir a la entidad hacia un desempeño sostenible, mejorando su resiliencia. En la estrategia se tiene que identificar el compromiso de la entidad de abordar los riesgos ambientales, sociales y económicos, y al mismo tiempo lograr los aspectos comerciales. También se tienen que identificar planes de acción en caso de que nuestra estrategia principal no funcione y tenemos que identificar aspectos de un plan de acción B para poder cubrir esos objetivos y minimizar los riesgos. También es importante que la norma nos menciona que esta estrategia de sostenibilidad se tiene que integrar a la estrategia general del negocio, con el fin de que se optimicen los procesos y se logre un mejor desempeño que permita la permanencia de la entidad en el largo plazo. ¿Esto qué incluye? Pues obviamente lo que les mencionaba hace ratito, que toda la empresa, toda la organización tiene que tener objetivos claros en materia de sostenibilidad y se tienen que hacer cambios, si es posible, desde temas de control interno para poder identificar estos riesgos ambientales de sostenibilidad que puedan ser identificados para prevenir o para detectar algún riesgo y que esos temas de control interno pues puedan ayudar a que la empresa cambie su estructura operativa si es que no la ha cambiado y que eh, la estrategia de sostenibilidad que vaya a implementar pues tenga que ir alineada sí o sí al tema de la estrategia de negocio de la empresa para generar los rendimientos económicos. Y el último paso que nos decía la norma es establecer una gobernanza con enfoque de sostenibilidad. Esto no es otra cosa más que la definición, la ejecución y el monitoreo de la estrategia de sostenibilidad que estén liderados por el órgano de gobierno de la entidad. Y obviamente esto va a
contribuir a que haya mayor certeza sobre la cabal ejecución y cumplimiento de los objetivos. En pocas palabras, vamos a ver que el objetivo de la información de sostenibilidad va a ser que la entidad y las partes interesadas, la sociedad, la economía y el medio ambiente, pues justo todo esto se integre a través de la cadena de valor de la empresa y que entonces ayude a contribuir a generar flujos de efectivo positivos para la empresa a través de las actividades, los productos o bien los servicios que se tienen. Esto va a contribuir a la preservación, regeneración y desarrollo de los recursos o a su degradación y agotamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que por un lado vamos a tener a la entidad con todo su equipo de operación financiero, contable, y por el otro lado vamos a tener los recursos. Todo esto en conjunto con las relaciones clientes, proveedores, trabajadores, inversionistas, pues va a ayudar a generar estos flujos de efectivo. Ahora, una vez que ya identifiquemos esos aspectos que tenemos que medir en materia de sostenibilidad, vamos a identificar que estos indicadores van a tener que ser útiles, obviamente, para la información de sostenibilidad y tienen que mostrar aspectos más importantes de la entidad. Ya habíamos hablado en materia de importancia relativa. Ojo, aquí una diferencia adicional respecto a las normas internacionales en materia de sostenibilidad es que esas normas sí nos hablan acerca de que se tiene que identificar aquellos aspectos materiales o de importancia relativa significativa para la operación de la empresa. Sin embargo, aquí la norma mexicana sí hace énfasis en que los indicadores cuantitativos y cualitativos que ahorita vamos a ver se tienen que identificar sí o sí. Y obviamente, pues tenemos que identificar cuáles son los que tienen un aspecto más importante o menos agresivo para aspectos de sostenibilidad. Sin embargo, la primera encomienda de la norma mexicana de sostenibilidad es que se evalúen todos esos indicadores que ahorita vamos a ver, sin importar si es material o no, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque supongo que al principio vamos a hacer como un tipo checklist de todos esos aspectos cuantitativos y cualitativos y vamos a identificar en dónde estamos parados al día de hoy y cuál es el efecto de esos, de esos indicadores, perdón, en el aspecto ambiental o social, ¿ok? Entonces, la primera encomienda es tomar en cuenta todos aquellos aspectos que nos está diciendo la propia norma y ya posteriormente pues vamos a evaluar cuáles son aquellos aspectos que van a tener un efecto mayor o menor para efectos de la operación de la empresa. Es decir, el mensaje es que de primera instancia se evalúen todos esos aspectos en materia de sostenibilidad y se evalúe cuál es su importancia pues para la operación, pero que no se deseche ninguno de esos aspectos, ¿ok? También se tienen que evaluar que esos aspectos que tenemos que reportar a través de los estados financieros, pues sean con información veraz, precisa, neutra, completa, que además sea comparable. Aquí es otra de los aspectos adicionales que tenemos que tener en cuenta, que una vez que nosotros vamos a incorporar estos aspectos como parte de las notas a los estados financieros, la consigna de la norma es que se tiene que presentar de forma comparativa con el año anterior. Obviamente, el primer año, que es el ejercicio 2025, vamos a presentar solamente el periodo actual. Sin embargo, en los siguientes años ya tenemos la obligación de presentarlo de forma comparativa. Y además, esa información que vamos a presentar tiene que ser verificable y tiene que ser oportuna. ¿Ok? Bueno, aquí simplemente estamos haciendo mención a cuáles son estos usuarios que vamos a reportar a través de nuestros informes de sostenibilidad. Ya mencionábamos aquellos usuarios primarios, que son los inversionistas, los acreedores. Y ellos pues son los primeros interesados
en que la entidad pues les devuelva de alguna forma la inversión que han tenido. Y el segundo usuario, pues ya mencionábamos que eran otros usuarios que pueden ser clientes, proveedores o aquellas entidades que se encuentran internamente relacionadas entre sí con nuestra entidad a través de la cadena de valor, los trabajadores o bien las autoridades o bien los patrocinadores. ¿Ok? Y entonces su objetivo principalmente es asegurar que se va a seguir teniendo la relación comercial con la empresa, o bien que se va a seguir teniendo la fuente de empleo, o bien pues que se están cumpliendo con los aspectos legales y fiscales en el caso de las autoridades. ¿Ok? Ahora, eh, una vez que ya identificamos cuáles son los 4 pasos que tenemos que seguir para poder identificar esta información de sostenibilidad, vamos a enfocarnos en estos aspectos que ya hemos mencionado: métricas y objetivos, administración de riesgos, la estrategia de sostenibilidad y la gobernanza. Entonces, una vez que ahorita vayamos viendo cuáles son los aspectos que tenemos que cubrir en materia de sostenibilidad, la norma nos dice que tenemos que tener información respecto a los indicadores de desempeño de la entidad en relación con estos indicadores. Y entonces tenemos que identificar cuáles son los procesos que utilizamos para identificar, cuantificar, priorizar y monitorear esos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Por ejemplo, mencionaba el caso cuando estamos haciendo uso de una emisión de los efectos de gases invernadero. Entonces, tenemos que identificar mm, ¿qué tanto dióxido de carbono estamos arrojando hacia el medio ambiente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través del uso, digamos, de aspectos, ahí hay unos aspectos eh, ya propios en esa materia respecto a cuál es el uso de del dióxido de carbono que estamos utilizando, cuál es la operación que tenemos, ajá, a través de nuestras operaciones con los proveedores o con los clientes y cómo es que ese impacto o ese indicador nos está afectando en nuestros aspectos y tenemos que medirlos, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, una vez que ya hemos identificado ese riesgo, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Es decir, ¿cómo vamos a mitigar ese riesgo? ¿Cómo vamos a aprovechar en su caso las oportunidades que se tengan relacionados con la sostenibilidad? ¿Y cuál va a ser los planes de la administración hacia un desempeño sostenible? Y sobre la capacidad de resiliencia que vaya a tener la empresa ante la posible materialización de riesgos de sostenibilidad. Y pues por último, en temas de gobernanza, ¿cuáles son los procesos del gobierno corporativo para poder administrar y monitorear estos riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad? Entonces, resumiendo, vamos a ver que esto va a afectar a todas las áreas: fiscal, financiero, ambiental, comercial, aspectos tecnológicos, operacionales, legales, de capital humano, y se tiene que evaluar y en su caso redefinir los procesos y los controles. Por eso les hablaba de la importancia del control interno, porque tenemos que hacer una nueva identificación ahora para verificar que efectivamente la empresa esté cubriendo estos aspectos en materia de sostenibilidad. Entonces, eso obviamente también va a dar importancia, pues para que aquellos directores financieros, los consejos directivos, los inversionistas, pues tengan mayor eh, visibilidad respecto a la información en materia de sostenibilidad. ¿Qué es lo que tenemos que revelar? Esto, si quieren, me voy a saltar un poquito para que veamos cuáles son los indicadores de sostenibilidad. ¿Ok? Estos indicadores de sostenibilidad están en la norma NIS P1. ¿Ok? Y estos indicadores de sostenibilidad van a tener que revelar métricas de aplicación universal y van a tener que ser aplicables a todos tipos de entidades y obviamente se tienen que revelar en las notas a los estados financieros. Esos indicadores de sostenibilidad los vamos a identificar, ya dijimos, en la NIS B1 y vamos a tener 3 áreas: ambiental, social y de gobernanza. Y aquí tenemos esos indicadores.
Si se dan cuenta, estamos hablando de 16 indicadores ambientales y voy a mencionar todos porque efectivamente la norma nos menciona que tenemos que identificar cada uno de estos indicadores. Ya mencionaba emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, alcance 2 o alcance 3. El consumo de energía renovable, perdón, la inversión sostenible, el agua ingresada, el reaprovechamiento del agua, la descarga de aguas residuales, descarga de aguas residuales tratadas, el agua ingresada proveniente de zonas con estrés hídrico, es decir, cuando hacemos uso del agua de aquellas localidades en la cual pues esta agua no está tan fácil de obtener y por lo tanto, pues estamos generando mayor uso del recurso natural. Ujú. Aspectos de dependencia de sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono, la biodiversidad, residuos generados o residuos aprovechados y residuos peligrosos. Todos estos son de aspectos ambientales. ¿Ok? Y los indicadores cuantitativos en materia social, pues son relacionados a brechas salariales, horas de capacitación, evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional de los trabajadores, accidentes e enfermedades de trabajo que causaron alguna incapacidad o muerte. Y en temas de gobernanza, por ejemplo, cuáles son las mujeres en el consejo administrativo. Entonces, estos son indicadores cuantitativos, pero ya mencionaba que también hay indicadores cualitativos y esos indicadores cualitativos son relacionados a gestión de igualdad de oportunidades y de trabajo digno, gestión de salud y seguridad en el trabajo, temas del consejo de administración, si hay algún órgano de vigilancia independiente, política de administración de riesgos, estrategia de sostenibilidad, código de integridad y de ética, seguridad de la alta información o protección y privacidad de datos de terceros. Si se dan cuenta, todos estos aspectos tenemos la obligación de hacer el análisis de cada uno de estos aspectos e identificar en dónde estamos situados al día de hoy, cuál es digamos, el nivel de uso que estamos haciendo de cada uno de estos aspectos ambientales en comparación con nuestros estados financieros, es decir, tenemos que identificar estos aspectos en relación a la operación que tenemos, pero también a qué porcentaje de digamos, de estos efectos son, digamos, proporcionales con relación a nuestros ingresos. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Y en cuanto a aspectos sociales o de gobernanza, pues tenemos que identificar también estos aspectos y revelarlos. Ujú. Me voy a regresar. eh, y entonces, ¿cómo tenemos que revelar esta información? Se tiene que revelar, ya dijimos, a través de las notas a los estados financieros. Se tiene que presentar de forma comparativa y ya mencionábamos que el primer año es el ejercicio 2025 y que el siguiente año sí tenemos la obligación de presentarlo de forma comparativa, es decir, 2025 contra el ejercicio 2026. Obviamente hay algunos aspectos prácticos que nos permite la norma para no poder revelar en este primer año. Sí, y esto va a ser simplemente en temas de emisiones de gases de efecto invernadero, que es un poco complejo, quiero suponer, pero la norma nos dice que estos, pues sí podemos tener la forma de no revelarlos en el primer año, sin embargo, en el siguiente año sí o sí lo tenemos que revelar, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es que la norma nos está diciendo que tenemos que revelar esta información, pero no sé si hasta el momento tienen alguna duda o comentario adicional. Y no alcanzo a ver el nombre, pero de la persona que identificó o que me preguntó cuál era la información a que nos referíamos. No sé si hasta ahorita tienes claro estos conceptos y vamos a ver más adelante cómo es que tenemos que ir midiendo su impacto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ya que identificamos estos aspectos que les acabo de mencionar, tenemos que identificar estos aspectos, pero también los tenemos que conectar
con la información de métricas y riesgos de la entidad. Es decir, tenemos que conectar esa información en materia de sostenibilidad con la información financiera incluida y revelada en los estados financieros y en las notas. ¿Ok? Además, pues ya lo mencioné, pero dice que también se tiene que presentar en el mismo tiempo y a la misma fecha y al mismo periodo que los estados financieros con los que guarda relación. ¿Y cuál es el periodo que va a cubrir? Pues el estado de resultados integral, es decir, todo el ejercicio, del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2025. Em, Aquí también nos hace mención la norma, perdón, de que cuando la entidad esté obligada a presentar información a fechas intermedias, pues también tiene que proporcionar una actualización de la última información de sostenibilidad anual revelada. Es decir, si estaba presentando estados financieros al 31 de diciembre de 2025, pero en el siguiente ejercicio tiene que presentar estados financieros a fecha intermedia, pues también se tiene que presentar una actualización de esa información. Y ojo importante, en el caso de que existan hechos posteriores que afecten el tema de sostenibilidad que se hayan sucedido entre la fecha de cierre del estado financiero y la fecha de emisión, pues también se tienen que revelar estos aspectos en las notas a los estados financieros. Y esto pues va de la mano con lo que ya todos sabemos. Cuando se tienen que cerrar los estados financieros y sabemos que existen eventos posteriores que hayan afectado de algún aspecto importante a la operación de la empresa o bien aspectos financieros o aspectos legales o alguna otra situación en particular que se tenga una importancia significativa para los estados financieros en su conjunto, pues se tiene que revelar esa información como hechos posteriores. Y lo mismo va a suceder con este tema en materia de sostenibilidad. Ahora, em, estos aspectos que ya les acabo de mencionar, que son los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, tenemos que evaluarlos. ¿Cómo los vamos a evaluar? Pues tenemos que evaluarlos en dos aspectos. Uno, valores absolutos y valor relativo. Es decir, el valor absoluto es el valor monetario, la cantidad de peso o volumen del indicador. Por ejemplo, si estamos hablando de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que identificar cuál es el volumen o la cantidad de peso, en este caso en términos de dióxido de carbono, de esos efectos invernadero que estamos utilizando. Y tenemos que revelar también el valor relativo, que es definido como la medida de desempeño, es decir, la relación entre el valor absoluto y el valor de referencia establecido en la NIS para cada indicador. Es decir, si estamos hablando del efecto de gases invernadero, cuánto es lo que realmente utilicé en el periodo y ese porcentaje que utilicé lo tengo que comparar con una medida de referencia que me está diciendo la propia NIF. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Yo creo que vamos a verlo de una vez. Me dan un minuto, voy a mostrar un archivo de Excel. ¿Me pueden confirmar si ven mi archivo de Excel? Ay, no sé ni qué estoy proyectando. Ya me confundí, perdón. Ahora sí, ¿sí está bien el archivo de Excel? Ok, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a ver esos mismos indicadores que les acabo de mencionar, ambientales, sociales y de gobernanza, los vamos a ver a cómo es que la norma nos pide que los tengamos que evaluar. Entonces, aquí vamos a tener a los 16 conceptos que nos pide la norma y vamos a tener que identificar el valor absoluto, el valor relativo y la fuente de información. Y entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, el primer punto.
De hecho, voy a hablar de los 3 puntos primeros, que son las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance uno, de alcance 2 y de alcance 3. Ya mencionaba que las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance uno, pues son aquellos que son propios de la operación de la empresa, es decir, el uso de calderas, por ejemplo. El segundo, pues son aquellos que de alguna forma son resultado de la compra de la energía o de la electricidad, por ejemplo, o del calor que utilizamos en nuestra operación. Y el tercero, si bien no es responsabilidad directa de la empresa, de forma indirecta se está haciendo uso de estos gases, pues obviamente por la propia operación. Entonces, lo que nos dice la norma es que tenemos que identificar cuáles son las emisiones que han ocurrido durante el periodo del informe. Y en este caso, se tienen que expresar en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalentes. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el valor relativo? Pues tenemos que sacar la relación entre el valor absoluto, ¿ok? Y los ingresos netos del periodo del informe, expresado en toneladas métricas de dióxido de carbono, equivalente por cada unidad monetaria de ingresos netos, ¿ok? Entonces aquí tenemos que hacer como que un análisis matemático para identificar cuál es el uso en dióxido de carbono de cada una de estas emisiones y qué porcentaje se compara de ese uso con los ingresos netos del periodo. Para esto, necesitamos obtener fuentes de información y la norma nos dice que nos podemos ir a los protocolos GGI, que en este caso son los estándares internacionales para contabilizar y medir las emisiones, los recibos de los proveedores que nos suministran el combustible, los datos específicos de consumo del combustible, o bien los datos recolectados sobre aquellas actividades realizadas, en la entidad que son fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de las emisiones que compramos, por ejemplo, el consumo de la energía o de la electricidad, también nos podemos hacer uso de los recibos de la electricidad, de la calefacción y del vapor, o bien de aquellas publicaciones de factores de emisiones por parte de proveedores de energía. ¿Ok? En este caso, un ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si se dan cuenta, este ya es un aspecto más técnico y aquí nos tenemos que adecuar y acompañar del equipo operativo o de los ingenieros que conocen este tema en materia de la operación propia de la empresa para poder evaluarlo en materia de dióxido de carbono, pero también relacionarlo con los ingresos que generan en nuestros estados financieros. El segundo elemento que tenemos que evaluar, pues son los consumos de energía. Y para eso tenemos que identificar a la energía también renovable. Y entonces, la norma nos dice que tenemos que identificar el consumo de energía durante el periodo del informe, expresado en kilowatts por hora, ¿ok? Y tenemos que identificar, eso es el valor relativo, ¿ok? Perdón, el valor absoluto. Y el valor relativo es, tenemos que identificar ese consumo de energía relacionado con los ingresos netos del periodo del informe, para lo cual también lo tenemos que expresar en kilowatts por hora, ¿ok? Y para esto tenemos que hacer uso, pues, de los recibos de los proveedores de energía y tenemos que identificar el monitoreo del interno del consumo de la energía autogenerada. Es decir, si tenemos paneles solares, pues también tenemos que monitorear el uso de esa energía. O en el caso de que tengamos energía renovable, pues tenemos que identificar también los certificados de la energía limpias y los monitoreos de esa información relativa al consumo de energía renovable generada dentro de las instalaciones de la entidad. Y en este caso, pues también nos hace mención que podemos acudir acerca de los registros contables o los recibos de los proveedores. En materia de actividades sostenibles, ¿qué tenemos que identificar? ¿Cuáles son las erogaciones que ha realizado la entidad durante el periodo del informe en actividades que se consideren sostenibles? ¿Ok? Y aquí nos hace mención a una guía que es la, eh, la taxonomía sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Ok?
Sí me gustaría que la mostráramos, nada más para que ustedes tengan claro de a qué nos referimos con este tipo de actividades, ¿ok? Ahorita la voy a mostrar. Y nada más también les voy a mencionar que, bueno, esta información simplemente se tiene que identificar cuáles son las erogaciones que ha realizado la empresa en materia de información de inversión sostenible y es lo único que se tiene que revelar. Y esto se tiene que también identificar en base a qué, pues al base a los propios estados financieros de la empresa, a los propios estados de resultados y en donde veamos justamente los gastos relacionados a inversión sostenible. Voy a abrir la página de internet. Denme un minuto, por favor. No sé si ya la puedan ver. Ok, gracias. Bueno, aquí no sé si realmente hay alguna actualización más vigente, pero bueno, esta es la primera edición que fue en marzo de 2023, ¿ok? Em, y bueno, aquí lo podemos encontrar, pero por aquí ya también tenía el documento. Eh, no sé si pueden ya ver el documento. Prácticamente aquí nos vamos a enfocar a estos aspectos, ¿ok? Si se dan cuenta, esto obviamente es un documento muy amplio, pero si se dan cuenta, lo que nos está haciendo referencia son a estos elementos de la taxonomía y apartado social de la Unión Europea y también aspectos de China y, eh, y aspectos de colonia. Obviamente que todos estos pues son referentes para pues el uso del tema de información de sostenibilidad aquí en México. Ojalá que tengan oportunidad de leerlo, pero estos aspectos se van a referir a mitigación de cambio climático, adaptación al cambio climático, gestión de recursos hídricos y marinos, conservación de ecosistemas y biodiversidad, impulso a la economía circular, prevención y control de la contaminación y aspectos sociales pues relacionados perdón, a la contribución a la igualdad de género, acceso a servicios básicos relacionados con las ciudades sostenibles, salud, educación e inclusión financiera. Entonces, pues esta también es una buena guía para poder evaluar estos aspectos. Tengo un comentario de alguien. Ah, dime, Eduardo. Ah, ¿no lo ven? Ay, perdón. ¿Ya lo ven? Ah, perdón. Disculpen los aspectos técnicos. Les mencionaba que este documento es, ojalá que tengan oportunidad de leerlo, pero aquí es un referente en donde vienen también temas internacionales de algunos otros países en materia de sostenibilidad. Y les mencionaba justamente que aquí pues vamos a encontrar información relativa a aspectos ambientales y sociales, como pueden ser la mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, gestión de recursos hídricos y marinos, la conservación de ecosistemas y biodiversidad, el impulso a la economía circular y la prevención y control de la contaminación. Y en aspectos sociales, pues vamos a ver referentes a la contribución a la igualdad de género, acceso a servicios basados relacionados con las ciudades sostenibles, salud, educación e inclusión financiera. Obviamente es un documento muy largo, pero bueno, este es uno de los guías que nos da también la norma para poder evaluar este tipo de aspectos. Voy a regresarme a la presentación.
¿Me podrían confirmar si ahora ya están viendo la presentación? No, todavía no. ¿Ya la ven ahora sí? Ok, gracias. Un minuto que vayan a la ver. Ok, listo. Entonces, bueno, hay que recordar entonces nada más que estos aspectos de efecto invernadero, pues ya los mencionábamos, y para poder tener un poquito más claro a qué se refiere estos, pues aquí nada más se los puse como un recordatorio. Aquellas emisiones de efecto invernadero de alcance uno, pues ya mencionábamos, son las que son controladas propiamente por la entidad, que pueden ser las emisiones procedentes de la combustión en calderas, hornos, vehículos o emisiones procedentes de la producción química. Las emisiones de alcance 2, pues ya mencionábamos, es por la compra de electricidad, calor, enfriamiento o vapor, adquiridos y consumidos por una entidad. Y las emisiones de alcance 3 son las emisiones indirectas que se producen en la cadena de valor de la entidad. ¿Ok? Ahora, nada más me voy a regresar otra vez al archivo de Excel, pero me confirman si lo pueden ver. No sé si ya lo estoy proyectando. Lo voy a volver a proyectar. ¿Ya lo ven? El archivo de Excel. Ah, ok. Muchas gracias. Listo. Entonces vamos a continuar. Nos quedamos en el tema de la inversión sostenible. Ya sabemos, vamos a hacer referencia a aquellos gastos que haya determinado la empresa en materia de inversión sostenible. ¿Cuál es el siguiente aspecto que tenemos que evaluar? El uso sostenible del agua. Y para eso tenemos que identificar el agua ingresada. Tenemos que identificar cuál es el volumen de agua que ingresó a nuestra entidad durante el periodo de informe expresado en metros cúbicos. Y volumen se tiene que integrar, ojo, por el agua que hayamos adquirido a través de un tercero, más el agua que hayamos extraído de diferentes fuentes, por ejemplo, el subsuelo, ¿ok? Y obviamente también, igual que los otros conceptos, tenemos que identificar cuál es la relación entre el valor absoluto de este indicador de consumo de agua con los ingresos netos del periodo del informe, ¿ok? Y la norma también nos hace mención al reaprovechamiento del agua y a la descarga de aguas residuales y la descarga de aguas residuales tratadas. De cada uno de estos conceptos también tenemos que identificar cuál es el volumen en metros cúbicos que hemos utilizado y también tenemos que tener esa relación respecto al volumen de agua ingresada. Ojo, si nosotros estamos utilizando agua que ya ha sido reaprovechada o bien si estamos haciendo el uso de la descarga de aguas residuales o de aguas residuales tratadas, estos conceptos los tenemos que comparar en relación al volumen de agua ingresada que hemos utilizado, ¿ok? ¿Cuál es la fuente de información que nos pide la norma? Pues los medidores de agua, los sistemas internos de reporte o bien las facturas de proveedores de agua. En el caso de reaprovechamiento del agua, aquellas facturas de venta o comprobantes de donación que hayamos tenido del agua. Y en el caso de las descargas de aguas residuales y descargas de aguas residuales tratadas, aquellas mediciones que tengamos en las instalaciones de la entidad, los recibos de los proveedores de servicio para el manejo, tratamiento o eliminación de aguas residuales. ¿Ok? Y también nos dice que tenemos que identificar aquella agua que ingresó proveniente de zonas con estrés hídrico. Mencionábamos que esto se refiere a cuando la extracción del agua es tan alta que pone en riesgo el suministro futuro y o la calidad del agua, porque estamos consumiendo en exceso pues el recurso de la fuente de donde lo estamos tomando, ¿ok? Y entonces aquí tenemos que medir cuál es el volumen que ingresó bajo estas consideraciones respecto al periodo del informe, igual expresado en metros cúbicos.
Ahora, esta agua que ya, usamos bajo estas consideraciones, le voy a llamar de sobreexplotación, también la tenemos que evaluar en relación al consumo de agua que ingresó, digamos, en todo el periodo, ¿okey? Y entonces, pues aquí también tenemos que hacer uso de los registros internos sobre el consumo de agua en las cuencas hidrográficas, bases de datos secundarios que tengamos, los recibos de los proveedores de agua, la información contenida en los permisos y las licencias para la extracción de agua, o bien, pues la información del Sistema Nacional de Información del Agua, ¿ok? En aspectos de biodiversidad, pues tenemos que hacer uso del informe respecto al uso del suelo que tenemos, es decir, si nosotros estamos operando en alguna zona de riesgo para la biodiversidad. ¿Cómo lo tenemos que medir? Con respecto al número de predios que hayan sido controlados por la entidad y la superficie en metros cuadrados de esos predios. También tenemos que identificar esta relación, ¿ok? Con respecto a el total de predios que tiene controladas la entidad, expresado en términos porcentuales. Para esto, pues tenemos que hacer uso para identificar si nosotros estamos operando en un lugar que tiene eh, una cierta evaluación en aspectos de biodiversidad, pues nos tenemos que ir al listado de las áreas naturales protegidas de México, a los atlas de la naturaleza y sociedad de la CONABIO, inventario de zonas claves para la biodiversidad o aquellos sitios de organismos especializados, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente punto son aquellas dependencias de sustancias y productos químicos que agoten la capa de ozono. Y para eso, pues también tenemos que identificar si estamos haciendo producción de esos productos químicos que agotan la capa de ozono, si lo estamos comprando o si bien si teníamos existencias de eso en nuestro periodo de informe inicial. Y eso también lo tenemos que medir en relación con los ingresos netos del periodo del informe. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues con los controles y registros que se tengan en las distintas ubicaciones del negocio, los recibos de los proveedores, los registros de compras o los sistemas de información de operaciones de cada planta. Las gestiones de residuos, los que estén aprovechado o los que hayan sido peligrosos. Entonces, tenemos que identificar cuál es la cantidad de residuos que ha sido generada por la entidad en el periodo de informe expresado en toneladas. Y esos también los tenemos que identificar, esos residuos, en relación con los ingresos que haya tenido en el mismo periodo de informe, ¿ok? Tenemos que identificar los residuos que hayan sido aprovechados, igual en toneladas, y aquellos residuos que hayan sido generados, expresados en toneladas. También tenemos que identificar e informar cuál es el método a través del cual estos residuos peligrosos fueron eliminados de acuerdo a la norma oficial aplicable. Ujú. Y entonces también tenemos que comparar estos residuos en relación con los ingresos netos de la operación. Para esto, pues tenemos que hacer uso de los registros y controles que se tengan en las instalaciones de la entidad, los recibos de los proveedores de servicios, recibos de residuos donados, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, estos son los aspectos ambientales más importantes y que tenemos que hacer el análisis de cada uno de estos conceptos. Ojo, aquí quiero enfatizar en esto porque la norma nos dice que en el primer año tenemos que evaluar todos estos aspectos sin importar el aspecto de la materialidad. Por lo tanto, tenemos que evaluar cuál es el nivel de consumo que hemos tenido en cada uno de estos aspectos ambientales y tenemos la obligación de informarlo, para la cual pues tenemos que tener estas medidas que, si se dan cuenta, son muy técnicas, pero también son muy precisas y nos está pidiendo que estas medidas que estamos eh, identificando sean evaluadas en relación a los propios ingresos de la operación. Entonces, esto pues es una labor, siento que es un poco compleja, pero para la cual nos tenemos que apoyar de los equipos, obviamente, de operación y de los ingenieros que nos pueden ahí ayudar a poder desmenuzar, digamos, esta información
para poderlo presentar en los estados financieros. Ahora me voy a pasar a los aspectos en materia de sociabilidad y de gobernanza. Esos aspectos, pues, no es otra cosa más que el tema de cuáles son los aspectos de igualdad de oportunidades y trabajo digno, aspectos de brecha salarial, aspectos de horas de capacitación, evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional de los trabajadores, gestión de la salud y seguridad en el trabajo, los accidentes y enfermedades de trabajo que causaron incapacidad o muerte. Entonces, si se dan cuenta, en cada uno de estos conceptos tenemos que identificar, uno, si la empresa tiene políticas relacionadas a igualdad de oportunidades y trabajo digno. Tenemos que identificar también cuál es el promedio de la remuneración de hombres que se han tenido menos el promedio de la remuneración de mujeres, expresado en unidades monetarias. ¿Cuál es el total de horas de capacitación que se tuvieron en el ejercicio para los trabajadores? Obviamente desglosado por cada categoría ocupacional. ¿Cuál es el número de trabajadores que recibieron evaluación de desempeño durante el año? Si la entidad tiene políticas relacionadas con prevención de riesgos en el trabajo y que fomenten un entorno laboral sostenible. ¿Cuál es el número de accidentes que se tuvieron en el trabajo y que causaron alguna incapacidad o bien la muerte? Y se tiene que desglosar el tipo de incapacidad, ¿ok? Y esto, pues, ¿de dónde va a salir? De las políticas internas de la operación de la empresa, de los datos que nos dé el área de recursos humanos o bien el área de nómina. Si es que la empresa también tiene registros de capacitación en cada departamento, los registros que tenga el área de recursos humanos. ¿Ok? Eso es en materia de aspectos sociales. Y en materia de aspectos de gobernanza, tenemos que identificar, aquí es un poco más simple. ¿Por qué? Porque aquí solamente nos está pidiendo que identifiquemos y revelemos si la empresa tiene un consejo de administración, si la empresa tiene mujeres en el consejo de administración, si la empresa tiene un órgano de vigilancia independiente que pudiera ser un comisario o bien un comité de auditoría interna. Si la empresa tiene una política de administración de riesgos, pero esa política tiene que ser establecida por el Consejo de Administración, que efectivamente establezca el proceso de administración de riesgos, que defina límites de tolerancia de exposición al riesgo, que establezca los procesos para monitorear los riesgos y que establezca un plan de continuidad del negocio, ¿ok? También nos tiene que informar si la empresa tiene una política de estrategia de sostenibilidad. En temas de conducta empresarial y responsable, la empresa la norma nos está diciendo que tenemos que revelar si la empresa tiene un código de integridad y ética y si tiene si tiene políticas relacionadas con seguridad en la información o bien con protección y privacidad de datos de tercero. Todo esto, ¿a través de dónde lo vamos a obtener? Pues obviamente de las propias políticas internas de la empresa, de las actas del consejo de administración o bien de las actas de asamblea. Ujú. Entonces, es una información muy precisa que la norma nos dice que la tenemos que revelar. Voy a mostrar otro archivo. Denme un minuto, por favor. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Tienen algún comentario de esta información? Si se dan cuenta, la norma es mm, muy precisa, pero está pidiendo información muy detallada y por lo tanto este informe pues ya se convierte en un tanto complejo para las empresas que no tienen información relativa a estos aspectos. ¿Me pueden confirmar si ya ven mi archivo? Dice Guillermo, por lo que veo, con toda esta información que nos has compartido, la ingeniería ambiental va a tener mucha relevancia en el futuro. Muchas empresas tendrán que abrir un departamento de medio ambiente. ¿Tendrás las NIS A1 y B1? Sí, claro, si quieren se las comparto. Y efectivamente, lo que dice Guillermo sí es muy cierto. Esto tiene un impacto importante
Y justamente lo que comenta Guillermo es una buena aportación, porque estamos viendo que se va a generar un departamento propio para poder evaluar estos aspectos. Por eso yo mencionaba que estos aspectos no tenemos que solamente dejarlos como a la ligera, porque es información que va a tener todo el equipo operativo y tenemos que mejorar y cambiar nuestros aspectos de control interno para poder asumir con estos nuevos retos. Lo que estoy mostrando ahora, nada más me confirma si están viendo un archivo que dice apéndice A. Esto no es otra cosa más que el propio formato que nos da la norma para poder revelar esta información, ¿ok? Y hay que recordar que esta información se va a revelar en notas a los estados financieros. Entonces, el primer apéndice que estoy mostrando es aquella información relativa a aspectos del sector económico al que pertenece la empresa, las regiones geográficas en donde opera, la actividad económica principal, número total de trabajadores por cargos directivos, cargos medios, cargos operativos, hombres, mujeres, total. Y si se dan cuenta, la información se presenta de forma comparativa. Aquí estamos presentando la información del primer ejercicio y el segundo ejercicio. Y también incluye los rangos de edades, ¿ok? Número de trabajadores de tiempo completo, número de trabajadores de tiempo parcial. El apéndice B es lo que les estaba mostrando en el archivo de Excel anterior. Aquí lo vamos a resumir. Este es un ejemplo muy simple que nos da la norma, pero nos dice cuál es el indicador de sostenibilidad, aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos de gobernanza. Y vuelve a hacer mención a cada uno de estos aspectos que ya he venido leyendo. Emisiones de aspectos de gases invernadero, alcance 1, 2 y 3, consumo de energía renovable, inversión sostenible, agua ingresada. Y aquí nos está diciendo cuál es la unidad de medida, cuál es el valor absoluto, el valor relativo y si se dan cuenta, de forma comparativa, año actual y año anterior. El siguiente apéndice, pues es lo mismo, pero en aspectos sociales. Lo que les acabo de mencionar respecto a las políticas de igualdad de oportunidades, respecto al tema de la gestión de salud y la seguridad en el trabajo, y respecto al tema de consejo de administración, si hay algún órgano de vigilancia o una política de administración de riesgos. Todo esto lo tenemos que revelar. Si se dan cuenta que es más simple porque nada más nos dice si tenemos una política que cubra algunos aspectos que ya hemos mencionado. Y se tiene que revelar si sí o si no y en qué periodo de informe lo tenemos que revaluar, el año actual y el año anterior. El último ejemplo que nos dice la norma es el apéndice D. Y aquí lo único que nos está haciendo es que describamos cuál es la forma en que determinamos el valor absoluto y el valor relativo de cada una de estos aspectos que hemos mencionado, aspectos ambientales y aspectos también de capacitación. Entonces, pues aquí nada más nos está diciendo las fórmulas, que son las mismas que ahorita ya hemos venido mencionando en el archivo de Excel. Entonces, por lo que vemos, por lo menos, nuestras notas a los estados financieros en materia de sostenibilidad van a incluir por lo menos 4 tablas relacionadas a aspectos de sostenibilidad. Y esto, obviamente, es importante que lo mencionemos porque va a formar parte integral de los estados financieros. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o comentario y me voy a regresar mientras al archivo de la presentación. ¿Me confirman si ya ven la presentación, por favor? Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues hasta aquí ya hemos visto todos esos aspectos cuantitativos en materia ambiental, social y de gobernanza, ¿cómo es que la norma nos está pidiendo que los tenemos que revelar? ¿Ok? Em, ¿Cuál es la conclusión de estos aspectos que tenemos que revelar? Pues justamente de cada uno de estos aspectos tenemos que medir los impactos negativos y positivos sobre el medio ambiente.
En el caso de los aspectos sociales, medir el desempeño en materia de gestión de capital humano. Y en el caso de gobernanza, pues obviamente identificar las reglas y las prácticas que rigen la forma en que se va a dirigir y controlar a una entidad. Todo esto de forma conjunta va a ayudar a que la entidad identifique estos riesgos y oportunidades, pero que además em, evalúe el impacto de estos riesgos y oportunidades en materia ambiental, social y de gobernanza, porque van a tener un efecto de forma directa en sus flujos de efectivo, en los accesos a financiamiento o en el costo de capital en el corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? Em, Aquí simplemente volvemos a mencionar que cada uno de estos riesgos de sostenibilidad, vamos a compararlo un poquito con la norma internacional. Acuérdense que al principio de la sesión les hablaba acerca de los riesgos climáticos, en donde nos hablaba acerca de los riesgos físicos o los riesgos de transición, por ejemplo, el cambio climático. Todos estos aspectos pues tienen un impacto para evaluar los riesgos y las oportunidades. ¿En qué va a afectar de forma directa? En la planeación estratégica de la empresa, para evaluar estos riesgos. ¿Y esto de dónde nos va a afectar? Pues en los estados financieros de la empresa, en los ingresos, en los gastos, en los flujos de caja o bien en los activos y pasivos que tenga la empresa. Pueden haber oportunidades, sí, la reducción de costos, el fortalecimiento de nuestros clientes, la innovación o bien la resiliencia. Acuérdense que dijimos que si las empresas no evalúan estos riesgos y oportunidades y hacen caso omiso a los temas de sostenibilidad, ¿cuál es la consecuencia más importante? Pues que van a poner en riesgo su negocio en marcha y que por lo tanto no van a tener una buena evaluación en aspectos de alguna relación comercial que quieren tener, o bien incluso en aspectos a lo mejor de financiamiento. Ajá. Entonces, pues esto es importante de aquí para adelante. Ujú. Este simplemente es otro resumen en donde tenemos que evaluar cómo las amenazas, los eventos que se van suscitando, todo esto va a tener un aspecto importante para la sociedad, para los accionistas, para el medio ambiente y para los trabajadores. Por lo tanto, es importante establecer políticas y procedimientos para prevenir, evitar y proteger todos estos aspectos que ya hemos venido comentando en temas ambientales, en temas sociales y en temas de gobierno corporativo. ¿Qué es lo que importante que tenemos que hacer? Pues todo esto se tiene que revelar en notas a los estados financieros. Ya mencionamos cómo se tiene que revelar. Y entonces aquí entra un parte de lo que comenta Horacio. Esto es importante para las empresas, si bien desde el principio de la sesión les mencionaba que esto es a nivel internacional, se dio en primera fase, si lo queremos ver así, pues ya lo tenemos al día de hoy en nuestra normatividad mexicana. Y por lo tanto, tenemos que empezar a hacer actividades, los planes de acción que mencionaba hace ratito, los cuatro, mm, eh, los 4 pasos que tenemos que seguir: definir métricas, implementar sistema de administración de riesgos, definir estrategia de sostenibilidad y establecer la gobernanza. Entonces, una vez que identifiquemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos muchos desafíos para la implementación de estos aspectos. Obviamente, primero, difundir la norma al interior de la organización, desarrollo y operación de una estrategia de sostenibilidad y cambio climático, acceder a todas estas fuentes de información que ya hemos comentado para poder generar pues la información y obviamente seguir cómo se va a ir reportando esa información en materia pues ambiental principalmente. Esto implica varios pasos que tenemos que hacer a nivel interior de la organización. El primero, la capacitación. Segundo, diagnosticar las iniciativas en materia de sostenibilidad. Comparar la industria, es decir, dónde estamos situados al día de hoy y evaluar cómo están nuestros parámetros en el sector para poder verificar
pues, cómo es que podemos ir avanzando. Ya les mencionaba el tema de la materialidad, sin embargo, hay que considerar que para efectos mexicanos, la norma nos dice que sí o sí tenemos que evaluar todos esos aspectos que ya mencionamos, sin evaluar en la materialidad, ¿ok? Quinto, diseñar la estrategia, ¿ok? Y para eso, pues tenemos que buscar maximizar los beneficios y gestionar los riesgos y oportunidades asociados. Sexto, implementar una estrategia. Y para eso, pues tenemos que incluir a todo el equipo de la organización, a todas las áreas que ya les he mencionado. ¿Qué es lo que sigue? Medir el impacto. El siguiente paso es, pues, los informes anuales de sostenibilidad que tenemos que hacer. Y el último paso, verificar. Acuérdense que una de las características que nos dijo la norma es que toda esa información que tenemos que revelar tiene que ser precisa, veraz y por lo tanto debe de estar sujeta a una verificación por parte de los usuarios de la información financiera. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o comentario. Dice Guillermo, ¿sabrá si se certifican las empresas bajo estas normas? No, las empresas no se certifican bajo estas normas, sin embargo, hay otras normas complementarias, como las NOM o bien como otras normatividades o bien regularizaciones que tienen que hacer las empresas. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa, esas obviamente están sujetas también a estas normatividades de sostenibilidad que obviamente van a ser más extensas a lo que ahorita hemos comentado. Y a eso va nuestro siguiente tema. No sé si ya con esto quedó claro, Horacio. Eh, es importante precisar que lo que ahorita hemos mostrado es cómo la norma nos está pidiendo que tengamos que presentar la información financiera a través de notas a los estados financieros. Y ya sabemos que tenemos que evaluar esos tres aspectos que hemos venido platicando, aspectos ambientales, de gobernanza y sociales. Ahora, también hay que recordar que esto es vigente a partir del 1 de enero de 2025. Por lo tanto, la primera encomienda es que las empresas empiecen a trabajar con todos estos aspectos porque cuando tengan la obligación de emitir sus estados financieros al cierre del ejercicio 2025, deben de incorporar esa información en materia de sostenibilidad como parte de las notas a los estados financieros. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque resulta